Muy buenas tardes, Gaby Aguilar, auditorio de Zona 3. Los discursos de odio, pero sobre todo la sombra del crimen organizado, se encuentra detrás de la violencia política que a la fecha ha ocasionado más de 400 agresiones y de entre ellas el asesinato de por lo menos 113 personajes vinculados a procesos electorales en los últimos 10 meses, solo 10 meses en México. Una importante cuota de sangre la ha pagado el sector femenino con la llamada violencia política de género, en la que candidatas a presidentas municipales, diputadas o integrantes de planillas para una regiduría fueron amenazadas, secuestradas o privadas de la vida en diversas entidades del país. Producto de esto, más de 1,000 aspirantes desistieron voluntariamente de competir por un puesto de elección popular, siendo que ya eran los o las candidatas oficiales y tuvieron que ser sustituidos por otros protagonistas que presuntamente no tienen miedo a la llamada limpia electoral que realizan personas armadas en al menos 22 entidades federativas, en 16 de ellas con mayor fuerza. La línea del crimen organizado es la más visible en la mayoría de los atentados, no nada más contra aspirantes, sino en contra de alcaldes en funciones o expresidentes municipales que terminaron su gestión o solicitaron licencia para buscar un nuevo cargo en el proceso electoral. Tuve la oportunidad de charlar ayer con el profesor del ITESO, el doctor David Velasco Yáñez, quien es coordinador del programa formal de investigación del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de esta universidad jesuita, y es un convencido de que pocas veces se señala con toda claridad la intervención de la delincuencia organizada en general, y no solo del narcotráfico por el control de ciertos ayuntamientos del país, en los que no solamente financian las campañas, sino que eliminan a candidatos o candidatas que no se someten a sus reglas, o sea, a sus intereses. Este clima de violencia durante el proceso electoral es probable que se agudice en la recta final de las campañas, sobre todo después del último debate entre candidatos a la presidencia de la República, que más que debates son diatribas y acusaciones mutuas que exacerban el ambiente político. Uno de los graves problemas es que el gobierno federal minimizó hasta hace poco los hechos sangrientos y es fecha que, aunque ya existe un supuesto protocolo de seguridad, los atentados y crímenes arreciaron a partir de los meses de mayo y lo que va de junio. Ahora sí, se advierte de los focos rojos que el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación desestimaban. La consultora privada Etelec es la que puso en claro las cifras de los números de agresiones y homicidios ocurridos durante el actual proceso, mientras que la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes, Yolanda Tellería, es quien calcula que el 72% de estas incidencias se concentra principalmente en los cargos municipales, es decir, alcaldes, exalcaldes y candidatos a las presidencias locales. Sin duda, el fin de semana último tuvo que ocurrir la muerte a mansalva de un candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional en Piedras Negras, Coahuila, para que se pronunciaran políticos de todos los partidos a nivel nacional en contra de esta atroz vorágine de crímenes. El homicidio de Fernando Purón Johnston, quien fue presidente municipal y fue reconocido en algunos sectores por combatir la delincuencia organizada, cimbró a los coahuilenses, al Congreso de la Unión y hasta el presidente de la República. También el sábado pasado, pero al extremo sur del país, la candidata del PRI a regidora del Ayuntamiento de Islas Mujeres, en Quintana Roo, Rosely Magaña, y una de sus seguidoras fueron baleadas cuando participaban en una reunión política en la colonia San Antonio. Sujetos armados llegaron en una motocicleta y les dispararon. La funcionaria falleció 2 días después en un hospital privado de Cancún. Y ya lo mencionaba al inicio, Gaby, así como perdió la vida Rosely, otras tantas mujeres que se dedican a la política han pagado el precio de insertarse en este sector, hoy considerado como de alto riesgo en México, como lo son el activismo o defensa de los derechos humanos y desde luego, lo que ya hemos platicado antes, el ejercicio del periodismo. Lamentablemente es curioso que no haya un solo candidato, ya sea a la presidencia de la República, a la gubernatura, cámaras de legisladores o presidencias municipales, que tenga una agenda clara y definida de defender y proteger los derechos humanos. Nos decía el experto en el tema, don David Velasco, pues pareciera que no les interesa, no le dan la importancia o francamente hay una gran ignorancia de todos ellos de lo que implica este tema tan relevante en un contexto tan violento y de verdadera crisis humanitaria que vive el país, como que no les importa. Y bueno, pues ya después
ahí están ellos pugnando todavía por un hueso, por un puesto, y finalmente desatienden uno de los aspectos primordiales que sería esta defensa de los derechos humanos. Hasta aquí mi comentario, Gaby. Fíjate, Luis Carlos, en relación a lo que mencionas, por lo pronto hoy se va a llevar a cabo una concentración, sobre todo de mujeres activistas, es una concentración pacífica precisamente por el tema de la violencia en contra de las mujeres a cargos populares. Esto será en la Plaza de Armas hoy a las 5 de la tarde. Sí, trabajo cuesta que en ocasiones tengamos esa equidad en las posturas para elegir a alguna persona de sexo femenino en un puesto de elección popular. Bueno, pues a muchas las desalentan, como ocurrió con una candidata de Zacatecas a la que le golpearon, le pusieron una golpiza a su sobrina y la abusaron sexualmente. O a otro candidato en Veracruz, también al abrir la puerta de su casa un domingo, pues encontró una mano humana y ya había recibido diversas amenazas. En algunos casos han tenido que renunciar a las aspiraciones ante tanta violencia. Luis Carlos, como siempre, gracias por tu participación. ¿Cómo estar en contacto contigo a través de tu cuenta en Twitter? En la cuenta @SainzLuisCarlos, ahí estoy a la orden. Gracias, Luis Carlos. Hasta la siguiente semana. Hasta la próxima. Un abrazo para todos y para todas.